Y ese dilema al que me refiero es al de la perfección. O lo hago perfecto, o entonces, ¿para qué lo hago si no me va a salir increíble? Si no me va a salir prolijo, si no va a parecer una producción hollywoodense o de alguna discográfica profesional. Y eso es algo a lo que nos han orillado las herramientas digitales, a tratar de emular esa supuesta perfección que nos dan los píxeles y ahora la inteligencia artificial aplicada a la generación artística y que muchas veces nos lleva a frustrarnos cuando intentamos hacer algo orgánico. En muchas de las profesiones creativas, esto es ya la creatividad aplicada en el tema laboral, nos han llevado a negar el error, a verlo como algo fatal, algo que afecta a las líneas de producción y por ende se trata de buscar una perfección que pues, es imposible de conseguir porque aun cuando utilicemos tecnología, somos humanos e incluso la misma tecnología también a veces tiene algunas falencias. No siempre sale todo como esa promesa de venta donde con cierta cámara vas a obtener unas fotos perfectas o con cierto tipo de software vas a poder lograr ediciones impecables. La misma inteligencia artificial se equivoca mucho, sobre todo en la creación, por ejemplo, de manos, de cosas mucho más detalladas, pero esas son variables que a veces se consideran dentro del proceso, pero que no se aceptan como un resultado final. Y lo entiendo, muchas veces en una producción de Hollywood o en una producción para un comercial, pues claro que el cliente quiere que las cosas sean perfectas. Pero ¿qué sucede cuando esta ansiedad, este estrés por lograr la perfección nos cohíbe como artistas, como personas creativas? ¿Por qué lo aceptamos? ¿Por qué lo normalizamos? ¿Por qué muchas veces cuando empiezas en un hobby, y esto está documentado, empiezas en un hobby y al darte cuenta al segundo o tercer intento que no te está saliendo perfecto, como lo viste con algún influencer en alguna red social, entonces lo dejas, lo abandonas? Y esto sucede no solo en las partes artísticas, sucede en los deportes, sucede en muchas actividades donde está involucrado el factor humano. Pero en este mundo donde la inmediatez ya es un hecho, donde tenemos estas recompensas inmediatas al compartir nuestras ideas o nuestros proyectos en redes sociales, recompensas y muchas veces frustración por no obtener esos likes o por no tener esos volúmenes que se supone que deberíamos obtener si nuestro trabajo es bueno, entonces el tema de la perfección se convierte en un factor de estrés inmenso que, como te decía hace un momento, cohíbe muchas veces ese espíritu creativo, esas ganas de compartir con el mundo lo que estás trabajando, lo que estás haciendo, y que genera un síndrome del impostor cuando tú crees que no estás llegando al resultado adecuado como para obtener un reconocimiento. Y por eso es que tantas personas abandonan sus proyectos artísticos o sus proyectos creativos al no obtener resultados inmediatos. Y eso es una verdadera lástima, porque nos estamos perdiendo de grandes artistas en la búsqueda de esa perfección que no va a llegar. La creación musical debe estar pensada de forma perfecta para TikTok. Los cuadros ya no deben de firmarse por el frente para no arruinar la perfección de la obra. Y es más, tu obra debe ser fotorrealista porque eso es lo que gusta en redes sociales. Tus videos deben de estar hechos perfectamente. Tu thumbnail debe ser perfecto. Tu título debe ser perfecto porque si no, no va a existir en las redes sociales o en YouTube o en donde lo vayas a publicar. La perfección, la obra perfecta. La misma obra de los grandes maestros no era perfecta. ¿Quién se te ocurre que sea el mayor pintor de toda la historia? Leonardo. Leonardo tiene algunos errores en sus obras. Errores que son encontrados por estas personas especializadas en el arte. Para mi gusto, ya es un tema muy personal, la única obra perfecta es la de Goya y si me apuras no sé si tan así, no sé si es tan perfecta. Pero en general el arte tiende a ser imperfecto porque hay mano humana. Y ahí es donde se supone que entra la inteligencia artificial, que va a crear obras perfectas y que con el tiempo se van a ir haciendo cada vez más y más parecidas a nuestra realidad, de tal suerte que va a haber piezas cinematográficas, artísticas, que van a ser perfectas, que van a estar hechas digitalmente y que no van a tener ese error humano. Y chingón por la IA. Pero entonces, ¿dónde queda la capacidad humana de crear? ¿Hacia dónde estamos siendo arrojados los artistas? ¿Hacia dónde estamos siendo arrojados los artistas? Hacia ningún lado, porque todo depende de nosotros y de la importancia y el valor que le demos a esa perfección. Si no estás buscando la perfección, entonces no te vas a enfrentar a estos dilemas. Me gustó mucho esta esfera, así que aquí me voy a quedar.
La idea es que sabemos que no hay nada perfecto en este mundo, mucho menos con un objeto o una pieza o un elemento creado por los seres humanos. No va a haber nada perfecto. Y eso es lo hermoso del arte orgánico, que se nota el error, se nota la mano humana, se nota el trazo del pincel, se nota la edición de una persona, se nota la elección del lente o de la iluminación de un director. Incluso grandes grupos como Pink Floyd, The Beatles, Nirvana, Nine Inch Nails han dejado errores, comillas, en las canciones porque es parte de la identidad, es parte del momento que están viviendo como grupo, como propuesta. Así que no te frustres, güey, si las primeras veces que empiezas a pintar no te sale perfecto. Es innegable que hay personas que tienen un don, que nacieron con algo que las hace especiales y que a la primera sacan una obra artística. Habemos personas que tenemos cierto talento o cierta facilidad y que trabajando podemos llegar a crear cosas bien interesantes, bien lindas, con una propuesta original. Y hay personas que quizá no nacen con ese talento o con ese don, pero tienen la inspiración y trabajando y practicando y estudiando pueden llegar a niveles altísimos en cuanto a la calidad de la producción de sus obras. Y eso se ha visto a lo largo del tiempo. No es algo que esté inventando yo o que esté jugando a ser el don positivo. Esa es una realidad. El que persevera alcanza hasta cierto punto y la práctica hace al maestro hasta cierto punto. Entonces creo que es bueno que aprendamos a abrazar el error, a no buscar ser perfectos o perfectas en las obras que hacemos y a no dejar que el mundo nos exija una perfección que nosotros no tenemos por qué trabajar y obsesionarnos con ella. A las mujeres durante muchos años, durante casi toda la historia de la humanidad, les han exigido cuerpos perfectos, caras perfectas. Bastante hay ya con esas presiones sociales que son tan difíciles de quitar como para que la pinche inteligencia artificial y Photoshop nos exija que como artistas seamos perfectos. Al contrario, güey, yo creo que es el momento de abrazar el error, como te decía, y de dejar que estén ahí en nuestra obra, sea cual sea, que vivan y existan y que esté demostrado que esa pieza fue hecha por un ser humano y no por una inteligencia artificial que adjuntó variables para generar píxeles en una obra que quizás sea perfecta, pero que probablemente no tiene alma o una historia o un contexto emocional detrás. Esos juicios y prejuicios que tenemos basados en una perfección inalcanzable nos ponen en este dilema, que es con el que parto en este video. Si no es perfecto, entonces no debería de existir, o no debería de esforzarme, o no debería de intentarlo, o no debería ni siquiera invertir tiempo en ir a verlo. ¿Y cuánto daño nos ha hecho como personas, como sociedad, esos estándares o esos criterios que finalmente quién los pone? ¿Quién es la persona que decide qué es perfecto y qué no? Cuando en realidad lo que debería importarnos es qué emoción provoca. ¿Es funcional o no es funcional? Pero creo que nuestra sociedad se ha ido conformando, ha hecho una especie de embudo, llevándonos a este momento donde el valor de la perfección es con el cual se juzga la obra artística de una persona. Muchas veces este criterio ni siquiera tiene un sustento académico o un sustento estético. Tiene que ver con el comportamiento de la masa. Si alguien cree que la obra de Rothko es aburrida, no va a tener un solo like. Pero si creen que la obra de un influencer, que es copia de la copia de la copia de la copia, tiene muchos likes, entonces es una obra maestra. ¿Por qué? Porque es perfecta para el público, por ende es perfecta para mí. ¿Y cuál es la solución para eso? Güey, que no te importa la opinión de los demás. Tú solo crea, disfrútalo, abraza el error y ya será el tiempo, la historia y las personas que realmente saben quien le otorgará un valor a tu obra. Mientras tanto, güey, defiéndela, vívela, disfrútela y no la escondas, güey. Y avéntala al mundo, que seguramente a alguien le va a gustar.